delató al INSS y va a devolver 400 millones en un acuerdo con la Policía Federal. El acuerdo del empresario Mauricio Camisotti está bajo análisis de la PGR antes de la homologación en la Suprema Corte. Él está acusado de actuar como operador financiero del esquema de desvíos de la Seguridad Social. Mauricio Camisotti ya está detenido. De hecho, estos días alguien me preguntó así, yo leo sus comentarios, ¿verdad? Me preguntó así, André, ¿quién es Mauricio Camisotti? Mauricio Camisotti fue arrestado, está detenido desde el año pasado, al igual que el calvo del INSS. Él era una de las personas que estaban ahí dentro de las estructuras del INSS, junto con el Ministerio de Previsión Social, que tenía como ministro en la época del gobierno de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, que no fue elegido gobernador de Río Grande do Sul en 2022, y él se quedaba ahí gestionando, armando toda la operación para el fraude del INSS, para los descuentos indebidos a los jubilados y pensionados, donde él incluso consiguió autorización del gobierno de Bolsonaro para montar toda esa operación, tanto él como el calvo del INSS. Y él, Mauricio Camisotti, decidió declarar como colaborador. Él ya presentó su declaración como colaborador. Su declaración como colaborador fue enviada en este caso a André Mendonça, y André Mendonça ahora notificó al Procurador General de la República para saber cuál es la opinión del Procurador General de la República. ¿Él va a aceptar la declaración como colaborador de Mauricio Camisotti o no? Su declaración como colaborador es sólida. Él realmente muestra cómo operaba el delito, porque como siempre les digo, mi lindo y mi linda, y te explico. La delación por sí sola no genera ningún efecto jurídico, porque la persona cuando hace una delación, ¿qué busca? El perdón judicial o al menos la reducción de su pena. Pero tiene que mostrar el rastro del delito para que la policía pueda volver al origen del delito y encontrar las pruebas. Pruebas, hablar por hablar, cualquiera habla. Él tiene que mostrar el rastro del delito para que la Policía Federal encuentre las pruebas de lo que él afirma. Si él no hace eso, su delación no vale nada. Entonces, ahora tenemos que esperar para saber cuál es la opinión del Procurador General de la República, que es muy importante, diciendo si acepta o no la delación de Mauricio Camisotti, que ya está preso. Y que en ese proceso de delación, él dijo que va a devolver 400 millones de reales que robó de los jubilados y pensionados. Y no tengas dudas de que en su delación debe haber agentes políticos, incluso del gobierno de Bolsonaro. Creo que gestionaron, se beneficiaron y facilitaron el acceso de esas personas para robar a los jubilados y pensionados, especialmente durante el gobierno de Bolsonaro. Esa es la situación. Y en cualquier momento deben salir más noticias sobre esto. Es como la delación de Daniel Borcaro. La delación de Daniel Borcaro ya dijeron que la va a entregar a principios del próximo mes, donde él va a tener que devolver por lo menos 50.000 millones de reales. Además de revelar cómo operaba el crimen, Daniel Borcaro va a tener que devolver por lo menos 50.000 millones de reales que robó de todo ese fraude del Banco Master. Notablemente en relación, por ejemplo, al Banco BRB. El BRB está en quiebra, es un banco público. Es como si quebraran la Caixa Económica Federal. Solo que lógicamente el BRB está vinculado al Distrito Federal, pero es un banco público. Y ahí el gobierno de Ibáñez Rocha intentó vender áreas públicas, intentó hacer un montón de cosas para tapar el hueco del robo dentro del BRB hoy en día, como consecuencia de la compra de acciones basura del Banco Master. Y la justicia lo prohibió. La justicia prohibió cualquier maniobra para tapar ese agujero causado por el robo del gobierno de Ibáñez Rocha. ¿Cuál es la consecuencia, Andrea? Muy posiblemente el BRB va a quebrar. Ahí viene Celina León. Celina León es la vicegobernadora del Distrito Federal junto con Ibáñez Rocha. Ibáñez Rocha se descompensó, se descompatibilizó, porque él dijo que es candidato al Senado. Entonces se descompatibilizó y dejó el cargo del gobierno del Distrito Federal. Así que quien asumió fue su vice, Celina. Entonces Celina vino a echarle la culpa a Lula. Ah, no, Andrea González.
No, por favor, ayúdame. Fue. Ella dijo que la culpa es de Lula porque Lula, el gobierno federal, no quiere ayudar al BRB. Pero ¿cómo qué? Ustedes a la hora de agarrar 12,000 millones de dinero público del BRB, metérselo por el trasero al maldito Daniel Bolcaro del fraude del Banco Master, no le pidieron autorización a Lula. ¿Pidieron? No pidieron. Ahora quieren que el gobierno de Lula tape el agujero para salvar al BRB. Sí, y la culpa es de Lula. Esa gente sí que es bien sinvergüenza, ¿verdad? Tienes que ser muy sinvergüenza para no tener ni tantita valentía de asumir tus propios errores. Porque Celina tenía que decir, mira, sí se equivocó, yo no tengo nada que ver con eso, yo no hice nada, pero sí se equivocó. No podía haber hecho eso. No, ella fue y dijo que la culpa es de Lula, porque Lula no quiere salvar el BRB. Ay, Celina, ponte a trabajar, o si no, ve a buscar trabajo. Oye, hay gente que sí necesita buscar trabajo. Ponlo ahí, mi lindo, mi linda. Mientras Ivanes Rocha huye, Celina sí necesita trabajar. Ve a buscar trabajo, Celina. Mira la situación aquí, otra situación. Vamos avanzando porque atrás viene gente. Alessandro Vieira pide a la PGR el archivo de la acción de Gilmar Méndez. Está preocupado el chico, ¿eh? Senador Alessandro Vieira, ni siquiera hay acción todavía, pon atención, todavía no hay acción, hay acción. ¿Recuerdas que el senador Alessandro Vieira encabezó la CPI sobre crimen organizado en el Senado Federal y terminó imputando? Alexandre de Moraes, Gilmar Méndez, Díaz Toffoli y el Procurador General de la República por delito de responsabilidad. Delito de responsabilidad, delito. En resumen, no es delito. Tranquila, es una acción política. Cuando una funcionaria pública, una servidora pública viola, principalmente una funcionaria pública de alto nivel, si no, es improbidad administrativa. Si es menor, es improbidad administrativa. Si es alguien de mayor rango, solo cambia el nombre. Es delito de responsabilidad, que voy a repetir, no es un delito. No está en el Código Penal. Ni siquiera cabe una imputación. Y él imputó a 3 ministros de la Suprema Corte y al Procurador General de la República. Ni siquiera cabe una imputación. Es una cuestión política. Es cuando el funcionario político público viola la ética, el decoro, principio de la moralidad administrativa. Ahí él puede responder por delito de responsabilidad. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Pena, cárcel, André? No. Por eso es que no cabe una imputación. Y él lo imputó. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué corresponde, André? Entonces corresponde abrir un proceso político de juicio político, de destitución del cargo de esa persona. ¿Entiendes? Es una cuestión política y no criminal. Es política. Entonces, lo que hizo Alessandro Vieira, el senador, en la Comisión del Crimen Organizado, imputó a los 4. No imputó a ningún delincuente. No imputó a nadie por ningún delito. No imputó a nadie del crimen organizado por ningún delito. Andrea, entonces, ¿qué pasa? La CPI, cuando nació, tenía un objetivo claro y determinado, que era investigar a los agentes involucrados en el crimen organizado que puedan haber cometido delitos. Él se salió totalmente del objeto de la CPI y provocó una situación que no debía haber provocado dentro de la CPI. Ante eso, Gilmar Méndez y otros ministros entendieron que el senador Alessandro Vieira cometió abuso de autoridad y es un delito. Tiene una pena pequeña, ¿verdad, Andrea? Sí, la tiene. Es detención, algo pequeño. Pero los efectos de una condena por abuso de autoridad son graves. Como el resarcimiento al erario, indemnización por daños morales, pérdida del cargo e inelegibilidad. ¿Y estás captando el mensaje? Así es. El abuso de poder tiene 2 modalidades en Brasil.
género, abuso de poder, especie, desvío de finalidad y exceso de poder. El exceso de poder es cuando el funcionario público actúa fuera de sus competencias, excediendo su poder. Y él no podría haber hecho lo que hizo. No es el caso de Alessandro Vieira. Él encuadra en la figura de desviación de finalidad. ¿Qué significa eso, Andrea González? Él incluso podría hacer lo que hizo. ¿Por qué? Porque él es senador y está dentro de sus competencias el tema de la investigación dentro de una comisión parlamentaria de investigación. Entonces, él incluso podía hacer lo que hizo. Está dentro del ámbito del poder que tiene. Solo que hay un poder, sin embargo, la finalidad allí. Aquello que él buscaba alcanzar es contrario a la ley. Su propósito fue desviado. En lugar de querer atrapar a delincuentes y organizaciones criminales, como era el objetivo de la Comisión Parlamentaria de Investigación, entró en un terreno político de delito de responsabilidad, que es una cuestión política y sin un crimen configurado en sí, e imputó a quien no podría ser imputado. Porque, reitero, no se trata de un crimen, es una cuestión política. El delito de responsabilidad es una cuestión política. Entonces él incluso podría hacer lo que hizo, pero su finalidad está viciada. ¿Y eso en qué desemboca? Abuso de autoridad, que tiene como consecuencia, una de las consecuencias, porque son varias, la pérdida del cargo y la inelegibilidad. Entonces Gilmar Méndez intervino y emplazó al Procurador General de la República. Dijo: Procurador General, ¿y entonces no vas a hacer nada? Y miren que esto que les estoy diciendo, esta clase que acabo de darles, Gilmar Méndez lo puso por escrito, con todos los actos y hechos y el encuadre jurídico, legal y constitucional. Se lo envió al Procurador General. El Procurador General aún no se ha manifestado. Alessandro Vieira, antes de cualquier manifestación del Procurador General, Alessandro Vieira, desesperado, ya fue y entregó, pidiendo que el Procurador General no acepte, que no haga nada. Y entonces, Alessandro, no es momento para que él haga eso. No, André, no. Él podrá hacerlo si el Procurador General acepta y denuncia por abuso de poder a Alessandro Vieira. Entonces Alessandro Vieira tendrá su plazo para la defensa previa y todo eso. Después vendrá la aceptación de la denuncia, el interrogatorio del acusado y todo eso y toda la situación. Solo que él está desesperado. ¿Por qué, André? Porque si el Procurador General de la República, y ya les dije esto aquí, si el Procurador General acepta la representación de Gilmar Méndez, va a presentar la denuncia contra Alessandro Vieira. Y Alessandro Vieira va a perder el cargo y será considerado inelegible. ¿Cuál es la prueba material contra su delito de abuso de autoridad? Ya es el propio informe que él hizo de más de 200 páginas en el que desvía el propósito de la propia Comisión Parlamentaria de Investigación, convirtiéndose en una cuestión político-electoral donde él jugó para la tribuna para ver si conseguía votos de esa gente, además de alimentar a la extrema derecha con golpismo, porque eso es golpismo. No estoy diciendo aquí que un ministro del Supremo Tribunal Federal o el Procurador General de la República sea inmune a cualquier reprimenda estatal si por casualidad comete un delito. No estoy diciendo eso. Pero existe el camino correcto, los instrumentos correctos. Y en el caso de una imputación formal, es la investigación y la Policía Federal quienes la realizan. Y la denuncia contra un ministro del Supremo la hace la Procuraduría General de la República. La denuncia contra un Procurador General de la República la hace la misma Procuraduría General de la República. Ah, pero así se complica, André. Entonces cambia la Constitución. Gracias. Porque quienes hicieron esas reglas fueron ellos mismos, los diputados y los senadores. Y vamos a esperar para ver qué pasa, ¿verdad? Ya les dije esto aquí y lo voy a repetir. Alessandro Vieira solo no va a ser destituido e inelegible, o sea, perder el cargo y quedar inelegible si el presidente del Senado, David Alcolumbre, va al Supremo Tribunal Federal y pide por favor que lo perdonen. Te aseguro que él no va a volver a hacer una tontería así. Y eso con suerte, si no lo será. Te lo aseguro, ¿verdad, André? Sí. Ay, ay, ay. Oh, Jesús, después todas esas preguntas, todo eso que están haciendo ahora, ¿de acuerdo, chicos? Lo voy a responder al final de la transmisión en vivo.
no se preocupen, que hoy ando con todo, hoy es viernes y no estoy muy preocupada por muchas cosas, no, porque si no uno se vuelve loco y se le van las ideas. Misericordia, Jesús. Ponlo ahí. Y los vagos todavía están en contra de terminar con el turno de 6 por 1. Mientras tanto, ellos hacen un turno de 3 por 4. Tienen un montón de beneficios, incluso esos privilegios de viaje. Todo pagado. Va a visitar a un fugitivo de la justicia brasileña golpista. Eso es una burla. Es una bofetada en la cara de la sociedad brasileña. Ay, ay. Bien. Ahora tengo que resaltar este tema de la semana. Alexandre de Moraes ordena a la Policía Federal investigar si Flavio Bolsonaro cometió un delito contra el honor del presidente de la República. Flavio Bolsonaro hizo una publicación asociando a Lula con el narcotráfico, el crimen organizado, la organización criminal, a Maduro con la organización criminal, y así sucesivamente. Flavio Bolsonaro publicó eso. Entonces el ministro de Justicia presentó una representación en el Supremo Tribunal Federal para que se determine la responsabilidad por este posible delito. La acción penal en relación con los delitos contra el honor del presidente de la República es una acción penal pública condicionada a la representación del ministro de Justicia. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ante esta situación, Alexandre de Moraes envió esta solicitud a la Policía Federal para abrir una investigación policial e investigar a Flavio Bolsonaro. Él cometió un delito contra el honor del presidente de la República. Eso es lo que Alexandre de Moraes pidió que la Policía Federal investigue. Y si él lo ha cometido, la Policía Federal enviará un informe a Alexandre de Moraes solicitando la imputación de Flavio Bolsonaro. Los delitos contra el honor, lo que él República, investigación sobre ¿y qué hacer? Informe, son de acción penal privada. ¿Qué es eso, Andrea? Si tú eres la ofendida, si te sentiste ofendida, tú eres quien tiene que ir y presentar la demanda. Ok. Ahora, el delito contra el honor del presidente de la República es un delito de acción penal pública. Condicionado a la denuncia, significa decir que tiene interés público. Y según la legislación brasileña, si una persona, si un político es condenado por una acción penal pública, puede quedar inelegible. Es el caso de Flavio Bolsonaro, que incluso les dije que también es el caso de Nicolás Ferreira. Nicolás Ferreira también enfrenta un proceso ante el Supremo Tribunal Federal que ya está más avanzado por el delito de calumnia contra el presidente de la República. Si él es condenado, este proceso está en la primera sala. Si él es condenado, una de las consecuencias de esa condena es la inelegibilidad de la persona. Y lo mismo puede pasar con Flavio Bolsonaro. Obviamente no creo que se le dé seguimiento para que eso ocurra todavía este año. ¿Por qué? Porque ahí va a parecer que realmente la Suprema Corte está tratando de ayudar a Lula y no dejar que Flavio compita por el cargo de presidente de la República. Y creo que eso no es saludable en este momento para nuestra democracia. Creo que Flavio debe ser derrotado a priori por las urnas electrónicas dentro del sistema electoral. A posteriori, cuando él reciba la paliza de Lula y pierda las elecciones este octubre, ahí sí, ahí van esas acciones. Creo que avanzarán y tendrán consecuencias. A posteriori no creo que sea ahora, y reitero, no creo que sea saludable para la democracia en este momento. A posteriori, creo que él podrá ser condenado y considerado inelegible. Y creo incluso en relación con Nicolás Ferreira. ¿Verdad, André? Sí. Porque entonces, si eso pasa, los bolsonaristas van a decir que es persecución, que es la dictadura de la toga, que es no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces déjalo así. Nicolás Ferreira muy posiblemente va a ser reelegido como diputado federal. Después él va a enfrentar ese proceso y va a ser considerado inelegible. Y ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque él no va a poder postularse al Senado en 2030.
Entonces, más o menos eso es lo que va a pasar. No creo que sea definitivo. Hay efecto para estas situaciones ahora, pero creo que sí hay consecuencias posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, este es un punto destacado de esta semana muy importante. Y otro punto destacado de esta semana, el fin de la jornada 6x1. Fue aprobado en la CCJ. De hecho, no fue aprobado. No, 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 no. Ay, mi cabello está hecho un desastre, Jesús. Ay, Dios mío, voy a tener que arreglarme el cabello para gastar mis 5 reales. Hoy fue el relator Paulo Assis de União Brasil quien presentó su informe a favor del fin de la escala 6x1 allá en la CCJ de la Cámara de Diputados Federales. Y ya debería haber sido aprobado para luego pasar a la comisión especial y después ser aprobado en el Pleno. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue lo que pasó. Diputados del PL y del Novo encabezados especialmente por Bia Kicis. Yo fui, Eduardo Bolsonaro está aquí porque él también está en contra del fin de la escala 6x1. Flavio también, ¿verdad, André? Oigan, gente. ¿Verdad, André? Janones dijo que Flavio Bolsonaro se pronunció oficialmente y también está en contra del fin de la escala 6x1. En un momento te lo voy a mostrar. Estos de aquí, estos diputados federales que en un momento van a pedir tu voto trabajador y que hacen una escala 3x4 y ganan casi 50,000 reales al mes, están en contra del fin de la escala 6x1 de los trabajadores en Brasil. Tienes que trabajar hasta la extenuación, como dijo el propio diputado federal Marcos Feliciano. Les mostré el video esta semana. Pidió más tiempo para revisar el expediente. Pidió más tiempo para una revisión conjunta del expediente. Dijeron que hay que estudiar mejor el proceso y el proyecto. ¿Cuál es su estrategia? Dilatar el proceso. No tendrán el valor de votar en contra, porque en octubre ya habrá elecciones. Y quien vote en contra de la PEC para acabar con el esquema de 6x1 será reelegido. ¿Qué dice esa PEC, Andrea? Que tú, trabajador, ya no tendrás que trabajar 6 días para descansar 1. Esa PEC dice lo siguiente, que tú por cada 5 días trabajados tendrás 2 días de descanso sin reducción de salario. Eso es una forma de valorar al trabajador, valorar su convivencia social, ¿no? Con tu familia, para que descanses, para que estudies, para que vivas la vida, para que disfrutes la flojera. Eso es hacer algo más allá del trabajo, ¿entendiste? Notablemente en protección a la familia, para que tengas una convivencia familiar con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, tus hijos, con tu esposa, en fin, tu perro, tu mascota, sea lo que sea. Es para eso. Eso. Por cada 5 días de trabajo vas a tener 2 días libres, sin reducción de salario. Eso es importantísimo, importantísimo, importantísimo. Por eso ya ponlo ahí. Fin de la jornada 6x1 ya. Y estos de aquí, como no tienen valor y no van a tener valor de votar en contra. Porque incluso el IBGE hizo una investigación. Más del 70% de la población de Brasil está a favor del fin de la jornada 6x1. Entonces no tienen valor para votar en contra. Entonces, ¿cuál es la estrategia adoptada? Posponer, enredar, darle largas para que no haya tramitación. Porque si hay tramitación va a llegar al Pleno. Una vez en el Pleno ellos no podrán votar en contra. Entonces, ¿qué están haciendo? Están actuando como defensas para impedir que el balón llegue al área. Porque si llega al área es gol, si llega al Pleno se aprueba, ellos van a tener que aprobarlo. Entonces están haciendo todo tipo de maniobras para que el proceso no avance, para que el proceso legislativo no avance. Eso es lo que están haciendo. Una vergüenza. Entonces los bolsonaristas solicitaron una prórroga. Entonces Hugo Mota se está sintiendo presionado. ¿Por qué? Porque ante esta demora, ¿qué hizo Lula? Lula presentó un proyecto de ley con carácter de urgencia, que tiene prioridad de tramitación, en el que dentro de 45 días como máximo tiene que ser aprobado. ¿Verdad, Andrés? Sí. A partir de ahí, Hugo Mota se sintió presionado o hace avanzar esa PEC para ser aprobada, que va a ser aprobada si llega al Pleno, va a tener que avanzar. O obligatoriamente va a tener que ponerla en trámite de urgencia.
el proyecto de ley de Lula, que hizo para presionar. Entonces, ante ese contexto, Hugo Mota dijo que no hay que preocuparse, volviendo a que él es buena persona. Sí, ya sé, ¿no? Hugo Mota, quien no te conoce, que te compre. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo que el día 22 será aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia. Tiene que aprobarse en la Comisión de Constitución y Justicia, si no, no avanza. A menos que él lo ponga con carácter de urgencia. Ahí Hugo Mota es quien puede hacer eso en la PEC. Si él lo pone con carácter de urgencia, entonces la PEC ni siquiera necesita pasar por las comisiones, pero él no va a hacer eso. ¿Por qué, André? Porque quiere aumentar su valor político y él quiere aparecer como si fuera uno de los principales responsables dentro de poco por la aprobación. Pero él está yendo a la fuerza. Lo están llevando. Si no, él también iba a retrasar el proceso. Entonces, después de eso, de ser aprobado en la CCJ, que él dijo que será el día 22, luego va a una comisión especial. En la comisión especial van a analizar el mérito del asunto. En esa comisión de la CCJ están analizando la constitucionalidad y la admisibilidad del proceso. Al ir a la comisión especial se analiza la constitucionalidad. Una vez aprobado ahí, dentro de poco también van a pedir más tiempo para revisarlo ahí, André, no lo dudo. Ahí va a ser el momento en que Hugo Mota aparezca como estoy aquí, voy a hacer que avance, yo soy el mero mero, pura charla para engañar a la gente, porque si dependiera de él seguiría parado hasta hoy. Luego, después de ser aprobado en la comisión especial, va al pleno. Como es una propuesta de enmienda a la Constitución, tiene que pasar 2 veces por el pleno. Pero ellos hacen eso rapidito cuando quieren. El mismo día lo aprueban de la misma manera. Rapidito lo aprueban allá en las 2 sesiones con un quórum calificado de 3/5, ya que es una propuesta de enmienda a la Constitución. Luego aprobado allá va al Senado. En el Senado es más rápido, porque en la Cámara de Diputados Federales son 513 diputados, todos quieren llamar más la atención que el otro. Entonces da más trabajo, principalmente los bolsonaristas y la gente de Novo que están en contra. Allá en el Senado Federal son menos, son 81 senadores. Entonces los bolsonaristas que deben pedir tiempo para revisarlo, que tienen toda la situación, pero no avanza mucho, no, debe ser más rápido. Por ejemplo, el Chupetiña. El Chupetiña, para intentar estorbar, presentó una enmienda diciendo que el gobierno de Lula tiene que crear como un Bolsa Familia para los empresarios. ¿Andrea? Ay, oye Chupetiña, ese Chupetiña no acierta una, solo la riega. No, pero es como un Bolsa Familia, pero es para el patrón, por favor. ¿Tiene sentido? La élite ahí se la pasa criticando el Bolsa Familia. Dicen que es cosa de vagos, que no sé qué, que no sé qué. Ahora, Nicolás Ferreira quiere un Bolsa Familia para los patrones. ¿Puedes creerlo o quieres más? Andrea, pero no sería bueno, no. Déjenme decirles algo. El proyecto ya prevé una compensación, que es la disminución de impuestos sobre la nómina. Ahí está todo bien. Yo no estoy en contra. ¿Está bien? No, tranquilo. Disminuye un poco la tributación sobre la nómina, sobre la folha de pagamento, para dar una compensación, tranquilo. Pero crear una Bolsa Familia, patrón, el baronato. Chicos, nadie va a morir, chicos. Hay un empresario ahí, Luciano Hang, dice que va a ser una catástrofe, que van a haber un desempleo masivo, que va a ser esto y aquello. Luciano Hang, tú dijiste que Brasil se iba a convertir en Venezuela. Luciano Hang, en 2025 tus empresas tuvieron 18,000 millones de ganancias. Dijiste que Brasil iba a quebrar, que Brasil se iba a convertir en Venezuela y solo tú tuviste 18,000 millones de ganancias solo el año pasado. Y tus trabajadores, tus colaboradores, descansar un día más a la semana. ¿Me vas a decir que te vas a ir a la quiebra? Ah, ayúdame, por el amor de Dios, gente. Pero eso es lo que dice esta gente. Cuando se trató de instituir el 13º salario en Brasil, la élite globo, puedes investigar que Brasil se va a quebrar, que Brasil no sé qué,
pura charla para engañar. ¿Brasil se quebró? No se quebró, gente. Eso no existe, no. La ganancia es muy grande. Las empresas se van a adaptar. Además, la gente va a descansar. La gente va a salir. También van a terminar generando ingresos. Por el amor de Dios, Luciano Hang, un tipo que tuvo 18.000 millones de ganancias el año pasado, decir que Brasil se va a quebrar. Estás mintiendo otra vez, igual que mentiste en 2022 cuando dijiste que si Lula ganaba, Brasil se iba a convertir en Venezuela. ¿Quién se está convirtiendo en Venezuela? Es tu amigo de allá de Argentina, Javier Milei. La desaprobación, el rechazo de Javier Milei está llegando al 70% en Argentina. Un montón de argentinos está viniendo a Brasil, principalmente después de esa reforma laboral que hizo Javier Milei. Javier Milei instituyó la esclavitud del siglo XXI, donde el patrón puede pagar tu salario con vivienda y comida. Allá la jornada laboral pasó a ser de 12 horas por día y eso es lo que Flavio va a hacer si él gana. Andrea, no lo vas a hacer. Sí lo vas a hacer. Flavio dijo que va a seguir los mismos parámetros que su papá Bolsonaro. ¿Se te olvidó lo que hizo Bolsonaro? ¿Qué hizo Bolsonaro por el trabajador durante los 4 años de su gobierno? Vamos a recordar algunas cosas y lo voy a repetir. Flavio Bolsonaro dijo que va a hacer y seguir los mismos lineamientos de su padre. Bolsonaro durante 4 años en su gobierno, básicamente en ningún año dio aumento conforme a la inflación. En 30 años de gobierno de presidencia de la República, en 30 años, él fue el primero en no dar el ajuste del salario mínimo conforme a la inflación. Ni siquiera conforme a la inflación lo dio. De 2020 a 2021, Bolsonaro aumentó el salario en 6 reales, pasando de 1.039 a 1.045. Él no dio ningún ajuste al salario mínimo para los trabajadores durante los 4 años de su gobierno. Los jubilados y pensionados de la misma manera. Él ni siquiera actualizó la tabla del impuesto sobre la renta. Así que en 2022, no sé si lo recuerdas, tú que ganabas un poco más de un salario mínimo y medio, tú que ganabas menos de 2 salarios mínimos, estabas pagando impuestos sobre la renta. Porque durante los 4 años del gobierno de Bolsonaro, Bolsonaro no tuvo el valor, la sensibilidad, ni siquiera de actualizar la tabla del impuesto sobre la renta. Lo voy a repetir. Tú que ganabas un poco menos de 2 salarios mínimos, ya estabas pagando impuestos sobre la renta. Bolsonaro presentó varias medidas provisionales en el Senado Federal intentando acabar con los derechos laborales. El tercio adicional de vacaciones, FGTS, aguinaldo, esa famosa carteira verde y amarela. Nunca voy a olvidarme de eso. Porque todavía me acuerdo de la sesión en el Senado Federal cuando él presentó esa medida provisional, la satisfacción de Rodrigo Pacheco, cuando el Senado Federal rechazó la medida provisional de la carteira verde y amarela por ser tan mala, que era para los trabajadores. Rodrigo Pacheco era el presidente y él habló con satisfacción. Solo tienes que buscar y verás lo que hay en las redes sociales. Mostré aquí en vivo la satisfacción de Rodrigo Pacheco al decir, esta medida provisional está rechazada y se va al archivo. De lo mala que era la medida provisional. Por eso lo digo y lo repito, si Flavio Bolsonaro